Hola, bienvenidos una vez más a Revista Semana. Soy Angélica Barrera y hoy vengo a contarles algo que nos va a indignar a más de uno. Y cómo no, si tiene que ver con los recursos de las personas que viven en el Valle del Cauca y la salud. Resulta que para la época de la pandemia, cuando estábamos tan preocupados por las muertes que se estaban presentando, pues en la gobernación del Valle del Cauca compraron unos ventiladores que pagaron carísimos. En esta semana conoció que llegó una denuncia a la Fiscalía General de la Nación, porque allí hay un negocio que ustedes se van a sorprender. Nos encontramos con el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez. Representante, bienvenido a Semana. Hola Angélica, gracias por la invitación, sobre todo por ponerle la mira a esta que es una denuncia muy grave, que no puede quedar en el anonimato y que tenemos que hacer que las autoridades y la fiscalía pues investigue todo lo que nosotros investigamos, que además recibimos como de parte de unos ciudadanos, que investigáramos un contratista el año pasado, seguimos el rastro y encontramos unos hechos gravísimos en la corrupción. No dejó respirar al Valle ni siquiera en los tiempos de la pandemia. Bueno, pero digamos, ¿de cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando de un contrato para comprar 400 respiradores que se necesitaban para aumentar la capacidad de atención de las unidades de cuidados intensivos a las personas que se complicaron por el COVID y costaba 29.000 millones de pesos. 400 ventiladores, 29.000 millones de pesos. Eso quiere decir que cada ventilador a cuándo salía. Estaba más o menos alrededor porque pues se pagan otras cosas aparte de los insumos, pero más o menos a 90 millones de pesos, entre 90 y 100 millones de pesos. Y llegaron los 400 ventiladores, se giraron los 29.000 millones de pesos. De los 400 ventiladores, solo entregó entre mayo y junio que se celebraba el contrato, fecha de inicio y fecha de terminación, 50 ventiladores. De esos, uno lo devolvieron porque estaba mal calibrado. Los otros 250 ventiladores nunca se entregaron, pero además a este contratista se le dio un anticipo del 50% del contrato, es decir, 14.800 millones más o menos. De esos 14.800 millones, solo se dieron finalmente 49 ventiladores y la plata, el contratista nunca la devolvió. Eso quiere decir que, a ver, entregados, la gobernación dio 14.800 millones de pesos, Así, ¿cierto? el No pagó la 50% totalidad del del contrato, contrato, no cumplió la de contrato. anticipo. Antes de, tome esa plática. Así es. Y no llegaron 400 ni 300, sino solamente 49. 50 a 49. Porque uno salió mal calibrado y lo devolvió a la gobernación. Eso quiere decir que entonces, ¿cuánto se pagó por esos 49 ventiladores? Más o menos 220 millones de pesos por cada uno. Esa fue la bobada que le costó al departamento y a los ciudadanos. Con la gravedad que en ese momento, para abril, mayo del 2020, la pandemia estaba en su pico más alto y se necesitaban urgentemente. La gobernadora Clara Luz Roldán el 25 de marzo dice, ya tenemos los 400 ventiladores, están en proceso de importación, ya los compramos. Y presentó esto como una gran noticia diciendo que estaban en la jugada para poder sortear bien la emergencia sanitaria, pero todo esto terminó en una negligencia, una incompetencia, pero además aquí lo que estamos ventilando es un hecho de corrupción gravísimo, porque no se entregaban los ventiladores y la plata a la gobernación nunca hizo lo debido para poderla recuperar. Ahí voy, ese es otro punto. Si hay incumplimiento de un contrato, pues para nadie hay un secreto que cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Entonces para eso existen unas cláusulas. En esas cláusulas se estipulan unas penalidades. Si hubo incumplimiento por parte del contratista, como usted lo está manifestando, pues me imagino se tuvieron que haber aplicado esas cláusulas. No, total, mire, el contrato se firmó el acta de inicio el 4 de mayo. El 19 de mayo, la gobernación le transfiere los 14.800 millones al contratista. El contrato se debía terminar el 30 de junio. Entre el 4 de mayo y el 30 de junio, el contratista no entregó ni un ventilador y ya se iba a terminar el contrato. ¿Qué hizo? Pidió 15 días más de prórroga. Y en esos momentos, cada día era determinante, cada ventilador que se consiguiera en el menor tiempo posible para salvar vidas. Bien, la gobernación le concedió
15 días más de plazo al contratista. El contratista vino a entregar esos primeros 49 ventiladores que estamos hablando el 24, el 25 y el 27 de julio. O sea, se Los demoró 49. 49, exactamente. Y en ese plazo, digamos que ya el incumplimiento no era que entregara 49, era que entregara 400. Ya el contrato se debía terminar, porque además, Angélica, era una urgencia manifiesta. O sea, no era una licitación normal, por eso el tiempo era muy breve. Quiero contarle que en estos mismos términos, otras gobernaciones sí lograron hacer compras de ventiladores y obtenerlos en un tiempo muy corto. Por ejemplo, la gobernación del Huila compró 100 respiradores y en menos de 2 meses, casi 3, obtuvo los 100 ventiladores. ¿Y cuánto Es pagó decir, por cada ventilador de esos? los del Huila, Sí. el contrato fue por 7.850 millones y salió cada ventilador en 78 millones y el contrato sí se cumplió. Claro, eso quiere decir que igual estaban mucho más caros No, los que estaba comprando la gobernación del del Valle Valle. del Cauca y aparte de eso sin el cumplimiento. Pero en ningún momento esas cláusulas fueron tenidas en cuenta. Es que aquí va lo más grave. Digamos, ya tenemos varios hechos que son indignantes, pero entonces viene lo siguiente. Si usted ha logrado contratar algo, ve que el contratista incumple, entonces usted tiene que aplicar las cláusulas de multas y de indemnizaciones del contrato. Resulta que se le concedió todo para que pudieran liquidar el contrato sin cobrarle por faltar e incumplir totalmente el contrato. ¿Pero con qué argumento? Entonces, póngale cuidado. Hicieron un acuerdo para que en 2 cuotas, a principios de diciembre del 2020 y a finales de febrero del 2021, el contratista devolviera 8.000 millones de pesos, que era lo que faltaba, descontando los 49 ventiladores. La primera cuota debía devolver algo así como 2.000 millones de pesos. Y en febrero devolver otros 6.060 millones de pesos. ¿Sabe qué? El contratista en la primera cuota no devolvió 2.000, devolvió 400 millones y pidió un plazo de 60 días para devolver los 1.600 millones adicionales. Y en febrero, pues no devolvió los 6.000. Entonces resulta como ya ¿Cuánto devolvió? ni ventiladores ni plata, nada, no había nada. Nada. Entonces resulta que se le hace entonces se activan pues ya unos recursos jurídicos y se le embarga la cuenta a donde se le hizo el desembolso de la plata. Angélica, ¿sabe cuánto recuperaron de esa cuenta embargada? ¿Cuánto? 79 millones de pesos. Eso quiere decir que recuperaron de los 14.000 millones de pesos, 480 recuperaron 470. millones. 480 millones. Bueno, pero sí, pero entonces sí gestionó la gobernación del Valle, sí gestionó, porque No, lograron embargar la cuenta y si no había más o ahí, ¿qué tenían que haber hecho? le voy a decir por qué fue negligente la gobernación y esa es la denuncia penal que nosotros radicamos en fiscalía. Porque fíjese que liquidan el contrato, le dan todos estos plazos, es que aquí hay un asunto muy grave. Era un tema de tener los respiradores para salvar vidas. Imagínese cuántas familias se quedaron esperando una UCI. Eso como primer elemento. Y segundo elemento, le liquidan el contrato a ese contratista que incumplió, que se robó la plata, sin ninguna multa, sin ninguna sanción. Es decir, ese contratista hoy puede contratar con cualquier otra entidad del Estado, incluyendo la gobernación, porque la gobernación fue supremamente flexible. Y entonces, con qué argumento liquidaron el contrato? No, las partes acordaron O sea, liquidar el como mutuo acuerdo. mutuo acuerdo por consenso, digamos, lo concertaron así, pero eso no se podía llevar así. Aquí había que garantizar los recursos públicos, el cuidado del recurso público, el cumplimiento del contrato, pero además la afectación a terceros, a los pacientes que estaban enfermos y a sus familias. O sea, esa no es la forma de operar. El servidor público tenía que garantizar que esto se cumpliera, pero además sancionar y que ese contratista no siga haciendo las suyas. ¿Quién es el contratista? Bueno, el contratista es una empresa que aparece bajo el nombre de Turkey Logistics. Tiene un nombre en inglés, con una oficina en Bogotá
donde según las investigaciones que hemos hecho, se desaparecieron, dejaron todo tirado y no volvieron a dar la cara. ¿Quién es el El representante representante legal? tenían dos nombres. Primero era una persona y después pasó a una persona que aparece actualmente como representante legal, que es Juan Alberto Duque. Entonces esta persona desaparece con 7.500 millones de recursos públicos y no le pasó nada. Absoluta impunidad. ¿Tenían experiencia en Es el que tema de él, salud? no, pues venga, le cuento. Resulta que él, para poderse ganar el contrato, dijo que tenía un proveedor en Estados Unidos, en México, y mostró como si ya tuviera hecho un pedido de 500 respiradores que salían del aeropuerto de Ciudad de México a Colombia. Después, en el trámite de las inconsistencias, apareció otro pedido de Estados Unidos, de una empresa de Estados Unidos que tiene el nombre de Promed. Promed es ProGroup International Corporation, Promed. Y entonces resulta que ese era el otro proveedor y que iba a enviar 300 ventiladores cumpliendo los requisitos técnicos a la gobernación del Valle. Y al final, cuando ya esto le habían dado el plazo, la prórroga por allá en julio, dijo que tenía otro proveedor de China y que tenían problemas con la calibración de los ventiladores. Al final, ninguno de los tres proveedores envió nada y no llegó más ventiladores, solo 49 de 300 Pero ventiladores. esa empresa con la que contrató tenía experiencia en el tema de la salud. ¿Qué documentos presentó para certificar si él era la persona idónea para poder cumplir con ese contrato? Es que esas son las inconsistencias y la negligencia en la que incurre la gobernación. ¿Por qué? ¿Cómo hizo o sea, ¿en qué se basó la gobernación? En un correo con un cuadro de este tamaño, un párrafo así. En ese párrafo le remite a la empresa, a la gobernadora, le dice, aquí yo tengo 300 unidades para entregar el 10 de mayo del 2020. El valor en pesos son 29.500 millones de pesos y el anticipo del 50%. Ese documento fue todo lo que envió esta empresa a la gobernación. La gobernación suscribió ese contrato y nunca verificó ni las bodegas, ni la experiencia, ni si tenían los equipos. Y así le fue soltando plata a los vallecaucanos a diestra y siniestra, 14.800 millones de pesos. Esa negligencia en la administración de los recursos tiene unas consecuencias penales y fiscales. Y esa es un poco la denuncia que estamos haciendo. Porque si bien esto fue entre el 2020 y el 2021, tiene que haber justicia porque si no, la corrupción, incluso en la pandemia, fue más letal que el mismo COVID. ¿Y usted cuándo se enteró de todo esto, representante? Pues resulta que el año pasado, en nuestro primer semestre legislativo, me llega una denuncia al chat. Me dice, investigue a este contratista y verá que va a encontrar negocios asociados a la salud en el Valle. Y yo le dije al equipo, oigan, me llegó esto, investiguen, pero eran 5 líneas. Y empezamos nosotros a buscar y a buscar y a buscar y nos encontramos con este entramado, donde aquí presuntamente tiene que haber una complicidad entre la Secretaría de Salud, la Gobernación y este contratista. ¿Cómo es posible que no haya una sola denuncia, una sola multa, una indemnización? ¿Quieres saber de cuánto es la indemnización, Angélica? Era por incumplir el contrato del 30% del valor del contrato. ¿Ustedes han hablado con la gobernación? ¿Qué respuestas han encontrado en medio de todo esto? No, pues hablamos con la Contraloría, porque aquí hay un detrimento patrimonial, o sea, la plata no vale lo mismo en el 2020 en mayo que en el 2021 en enero, cuando se activaron las pólizas por el siniestro. La Contraloría absolvió a todo el mundo y dijo, no, aquí ya todo se aclaró porque lo que terminó activando la gobernación fueron las pólizas de seguro que tiene todo contrato por ley. Entonces tocó a las aseguradoras venir aquí a tratar de generar la reparación económica. Pero eso quiere decir que las aseguradoras respondieron. Las aseguradoras, año y medio después,
que fue cuando la gobernación las activó, que ahí hay otra negligencia, debió haberlo hecho antes, respondieron paulatinamente. Eso quiere decir que la plata de los vallecaucanos se recuperó por algún lado. Claro, las pólizas se activaron ante el siniestro y hubo reembolso a través de las aseguradoras. O sea, la plata de los vallecaucanos no se perdió. No, las aseguradoras respondieron que para eso son las pólizas. Las pólizas de los seguros son para cuando hay un incumplimiento de este tipo, se activan para evitar los siniestros. El asunto es que eso no es todo. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos tienen unas responsabilidades que asumirse y el contratista anda campante haciendo más contratos seguramente o participando en otras licitaciones. Es decir, hay una plata que entró por las pólizas, pero los 7.500 millones de pesos, esos no se recuperaron. Los de la sanción que tendría que haber tenido, que habría que haber pagado. No, Angélica, la los empresa. 7.500 millones que salieron por el anticipo y a una cuenta al contratista, y de ahí solo se recuperaron 79. Esa plata no fue la que devolvieron, fueron los seguros. ¿No dicho cuánto devolvió el seguro? No, el seguro tenía que devolver lo que se perdió. El seguro, pero no el contratista. Son dos cosas distintas. O sea, lo que usted me está queriendo decir es que el contratista se fue con los bolsillos llenos, exacto, no entregó nada, y aparte de todo, el que terminó resolviendo el problema fue las aseguradoras. Lo que le quiero decir es que aquí hubo una jugada maestra. Contratan a una persona que no tenía cómo traer unos ventiladores, le dan un anticipo de 14.800 millones, entrega un mínimo de equipos, se desaparece con la plata y después no obligan al contratista a devolver la plata, sino que la devuelve las pólizas. Pero la plata igual alguien la tiene, alguien se enriqueció. Es una jugada maestra. O sea, sí. Y además de todo, entonces, claro, pues el contratista que incumplió puede seguir generando más contratos, exacto, y quizás haciendo la misma jugada que usted está denunciando. Exacto, puede ir a hacer la misma jugada. O sea, esto quedó bien armado desde el principio. ¿Y en la gobernación qué le han dicho? ¿Cuál es el seguro del contratista? Si al contratista lo llevan, lo sancionan y demás, entonces él va a decir, oigan, pero esperen, este no era el negocio. El negocio era que yo tenía que salir impune de esto, y así lo lograron. Es que usted solo no denuncia a alguien cuando comete un incumplimiento de un contrato de este nivel, arriesgando fiscalmente y penalmente, cuando presuntamente puede haber una complicidad desde el principio. Desde el principio. No, pues un poco aquí lo que hace la gobernación es que se lava las manos y dice, las pólizas, año y medio después, devolvieron la plata, entonces no se perdió la plata. Pero le pregunto, Angélica, a usted, a los ciudadanos, ¿y las vidas que se perdieron porque no se logró tener a tiempo los 250 ventiladores que faltaron? ¿Ustedes ya lograron identificar en ese tiempo cuántas personas fallecieron? No, pues las cifras del Valle son inmensas. Lo que terminó haciendo, digamos, un poco acá la gobernación fue que en el trámite de esto, pues con la capacidad existente intentaba resolver. Pero eso es lo grave. Es que aquí se necesitaban los ventiladores. Era una pandemia, recuerden ese momento, cuando todo mundo intentaba tener una cama UCI, cuando tocó además despachar personas a Bogotá y a otros lugares, porque ya no había más capacidad en la red pública y privada del Valle. O sea, es que esto no es así tan fácil como que es que las pólizas devolvieron la plata, el contratista se perdió con 7.500 millones. Y es el momento de mayor crisis humanitaria que hemos tenido en los últimos 100 años. Y es ahí donde usted decide que si, digamos, fiscalmente, en el tema de presupuesto y demás, no hay nada que hacer, usted decide llevar eso a la justicia penal. Claro, porque es que hay dos delitos acá. Entonces, acá están los delitos. El primero es, tenemos en el Código Penal, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, en el artículo 410. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin los requisitos legales esenciales o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos. Y aquí una liquidación omitiendo que no se hizo de la manera correcta, en medio de una ilegalidad, porque no hubo ni multa ni sanciones, ¿no? Simplemente nos pusimos de acuerdo
y liquidamos el contrato. Y el otro es el prevaricato por omisión, es decir, un funcionario público peca por acción o por omisión. Y el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión y en ¿A quién una denunció sanción. usted exactamente por esos delitos? ¿Cómo? ¿A quién denunció exactamente usted por esos delitos? A quienes suscribieron el contrato, la ¿Qué Secretaría de son? Salud, los funcionarios de la Gobernación del Valle, en este caso, y al contratista. Es decir, Nombres, ¿cómo? nombres. No, ese le compete a la Ok. Fiscalía adelantar la investigación ¿De y quiénes tiene que estaban en el notificarnos momento? de los avances. En este caso, por supuesto, quien está directamente involucrada es la Secretaria de Salud del Valle, porque ella es quien suscribe el contrato y quien tenía que hacer la supervisión y adelantar pues la garantía de que se cumpliera y de escoger un buen contratista, garantizar que sí tenía cómo entregar los equipos y que la plata no se iba a perder. Representante, ya para finalizar, recuérdenos a las personas que se acaban de conectar quizás cuánto fue que pagaron en el Valle del Cauca por esos 49 ventiladores. Es decir, ¿por cuánto salió cada uno de los ventiladores? En el Valle del Cauca, a diferencia de la gobernación del Huila que contrató ventiladores y compró por 78 millones de pesos, o en Caldas que se compraron ventiladores 88 millones, se compraron ventiladores a más de 220 millones de pesos. Se perdieron más de 7.500 millones de pesos. Se dejaron de recibir una indemnización por más de 9.000 millones de pesos. El contratista desocupó la cuenta bancaria donde la gobernación puso 14.800 millones de pesos. Y además no tuvo ninguna multa, ninguna sanción, ni ninguna investigación penal ni fiscal. Y además, miles de vidas se perdieron porque el compromiso de la gobernadora del Valle el 25 de marzo era que se iban a adquirir 300 ventiladores para atender a los pacientes más graves por el COVID-19. Es decir, aquí estamos ventilando un caso de corrupción gravísimo donde cientos de vidas posiblemente se perdieron y se pudieron haber salvado si la gobernación no hubiera actuado con tal nivel de negligencia. Ni en los tiempos más duros, el Valle del Cauca se salvó de estos niveles desproporcionados de corrupción. Bueno, pues ese caso ya está en manos de fiscales. Ese caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y pues serán ellos quienes determinen si se cometieron o no esos delitos por los cuales hoy denuncian a la secretaria y pues a quien haya participado en este contrato. Esto fue en el Valle del Cauca. ¿Qué opinan ustedes acerca de toda esta situación? Quiero leer sus comentarios precisamente aquí abajo en la caja de comentarios de este video. Guárdenlo y compártanlo con sus amigos. Y pues cuéntenos, nosotros mientras tanto estamos esperando cuáles son los resultados de la investigación y asimismo se lo haremos saber. Representante, muchas gracias por su tiempo. A usted, Angélica, y a la ciudadanía que valora que el control político y la lucha contra la corrupción, pues es un deber de quienes estamos en el Congreso y estamos en esto, más en asuntos tan graves que tienen que ver con la vida de las personas. Gracias por el espacio para poder hacer pública esta denuncia. Y a ustedes, muchas gracias por siempre estar conectados con Semana TV. Recuerde que estamos a solo un clic de la información oportuna y veraz. Buena tarde.